bienvenidos a la entrevista de Noticiero El Salvador. Hoy estamos charlando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Ya le dábamos la bienvenida. Reitero, bienvenido al set de Noticiero El Salvador. Bueno, nuevamente Armando, pues para mí es me complace pues estar aquí compartiendo con ustedes. Igualmente pues deseo felicitarlos por toda la labor que vienen realizando de parte de la Defensoría del Consumidor. Vemos que este es un importante espacio precisamente para poder compartir con nuestra población y con ello pues también mostrar este trabajo que nuestro gobierno viene realizando de manera articulada y sobre todo brindando soluciones a la población, que es lo que necesita. Y precisamente fue a través de Noticiero El Salvador es que nos enteramos de todo el quehacer de la Defensoría del Consumidor, y me parece bastante alarmante la cifra que han dado a conocer en las últimas horas, y es que son más de 27 millones de dólares los que se han recuperado, entiendo yo, a favor de más de 130.117 consumidores durante la pandemia por el COVID-19. Hablamos de una millonaria compensación a favor de los consumidores que entendemos, según lo que expresaban su institución en un comunicado, supera 5 veces la cantidad recuperada en el último quinquenio. Correcto. Frente a esto, pues la pandemia, sin duda alguna, vino a representar un fuerte impacto pues en la economía familiar y también en la cadena de suministro y la cadena de pago. Esto sin duda alguna puso en la necesidad de prestarle mucha atención, y se tuvieron que activar todos los mecanismos que la Ley de Protección al Consumidor pues establece, tanto para la atención de casos individuales como también de la atención de casos colectivos. Y quiero resaltar una decisión estratégica que tomé pues en este nuevo gobierno como presidente de la Defensoría del Consumidor, y es que creamos una unidad de casos colectivos dentro de la dirección del Centro de Solución de Controversias, y ya podemos ver un muy buen resultado precisamente de la conformación de esa unidad. Ya tenemos pues por ejemplo en este momento, luego de la pandemia, la resolución de 40 casos colectivos en diferentes ámbitos de servicio, de prestación de servicios. Me estoy refiriendo pues al sector de servicios de aerolíneas, pues con lo que son los boletos aéreos, también casas comerciales. Tenemos también la intervención de la Defensoría en el sector de universidades, de la prestación de servicios de educación superior, también los espectáculos musicales, conciertos que fueron suspendidos, qué decir del tema de telecomunicaciones, incluso gimnasios, ¿verdad?, en los cuales pues se identificó una serie de situaciones donde se tiene un elemento común, y es la no prestación de servicios que fueron cancelados por los consumidores. Frente a ello, pues nuestra institución ha estado muy pendiente y ya podemos nosotros reportar un muy buen resultado. De estos 40 casos, hemos nosotros realizado una gestión directa para poder informar a la población un monto de recuperación de 25.4 millones de dólares a favor de 126.000 consumidores. Y por otro lado, también hemos visto la necesidad de hacer una actuación en los casos individuales en diferentes sectores, como puede ser los servicios financieros, como también pues hemos estado viendo temas muy particulares que se pueden estar presentando en otros sectores. Ahí estamos hablando de un total de 3.821 reclamaciones individuales, los cuales han sido atendidos por nuestra institución y han reflejado pues un monto de devolución que asciende a 1.5 millones de dólares. Estamos hablando, reitero, de créditos, de servicios básicos, también del tema de inmuebles, electrodomésticos, turismo. Hay una serie pues de servicios en los cuales los consumidores advirtieron la existencia de una problemática que producto de la pandemia no se pudieron efectuar la entrega de esos bienes o de esos servicios, o por el contrario también tenemos casos en los cuales los consumidores presentan dificultades para poder honrar pues algunos contratos. Así que esta labor de nuestra institución demuestra la efectividad de la protección al consumidor. Esto es algo en lo que estamos nosotros comprometidos día con día, estar trabajando arduamente para que los derechos de los consumidores sean respetados en nuestro país, y podemos nosotros ya informar que, por ejemplo, en el caso de aerolíneas aéreas, tenemos ya resultados con algunas aerolíneas como Aeroméxico, como Volaris, como Interjet, Copa, Delta y United, en los cuales, pues, producto de la pandemia, pues, no se presentaron no se pudieron realizar estos vuelos.
Y entonces hemos logrado identificar con estas empresas y llegar a acuerdos con una serie de medidas o de catálogos que nos permiten darle una solución integral a todo pues un conglomerado de consumidores en los cuales han tenido dificultades a la fecha. Eso es lo que precisamente vamos a hablar más adelante, este acuerdo que se ha dado, pero quizás conocer antes, estos 25 millones de los 40 número de casos colectivos que ustedes han resuelto, estos 25 millones, más de 25 millones, ¿ya están en la bolsa del pueblo salvadoreño o está en proceso de recuperación? Algunos ya están, pues precisamente ya se han efectuado las devoluciones. Nosotros mantenemos un mecanismo de vigilancia de estos procesos. En otros pues se encuentran en trámite, en la gestión. Por ejemplo, hay algunas reversiones con tarjetas de crédito, de pago que se hicieron con tarjeta de crédito y que pues toma un tiempo prudencial. En el caso de los conciertos también hemos tomado la previsión de que exista una programación para que de manera pues programada, valga la redundancia, se puedan realizar las entregas y evitar la aglomeración, ¿verdad? Así que esto está en curso y es importante que los consumidores puedan visitar nuestro sitio web, nuestras redes sociales, para conocer los pormenores de estas acciones de devolución y en ese sentido, pues, estas ya se van a estar efectuando. En el caso de las universidades, pues, puedo decir que ya pues la mayoría han iniciado ya estos procesos. Igualmente se maneja temas de programaciones en los cuales pues están realizando los reintegros correspondientes. Presidente, solo para que la gente entienda, y yo creo que más de alguna persona que nos está viendo y escuchando a esta hora de la noche, tuvo ese problema y dijo, bueno, pagué por un producto, no me lo entregaron, me devolvieron una parte o simplemente no me devolvieron. ¿Qué tipo de irregularidades son las que se presentaron en los diferentes sectores para que la población y el pueblo salvadoreño tengan una idea durante la pandemia? Bueno, podemos comenzar con el caso de aerolíneas aéreas, pues en las cuales tenemos la compra de un boleto, en los cuales pues durante el periodo de la pandemia, a partir del mes de marzo, se comenzó a dar esa irregularidad. Por restricciones migratorias, restricciones que ponían los países, viendo pues el tema de la contingencia de la pandemia, por otro lado el cierre de aeropuertos y todo esto fue complicando. Entonces estamos hablando de una importante cantidad, estamos hablando de 79.815 consumidores que tenemos comprobada la compra de un boleto que debía efectuarse su vuelo o su viaje entre los meses de enero a agosto de este año. ¿Qué tipo de irregularidades pasaron, por ejemplo, en los almacenes? Vemos que hay dos casos colectivos. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Compraron un producto, no les llegó a tiempo? ¿O qué tipo de irregularidades son? Bueno, en general nos estamos enfrentando a un problema de una contratación, de una compra de un bien o servicio. Principalmente pues en este tipo de casos se realizó la compra durante el periodo de la pandemia y obviamente hubo un incremento, hubo una ola de compras en este tipo de establecimientos que estuvieron vendiendo en línea y lamentablemente hemos identificado algunas irregularidades. Puedo mencionar el hecho de que no tenían sincronizados su sistema de venta en línea con su sistema de inventario, de tal forma que se estuvo realizando una sobreventa de ciertos productos que al momento de quererlos pues entregar resultaba ser que ya no tenían ese producto, no estaban en existencia. ¿Tienen ustedes, digamos, calculado cuánto ha crecido las denuncias, ya que las compras durante la pandemia, la mayoría fueron virtuales? Hay mucha gente que durante la pandemia compró productos, adquirió servicios a través de la web. ¿Hay denuncias o se puede hacer un cálculo si ha crecido o bajó el tema de las denuncias? Bueno, el tema particular de las asesorías, de las atenciones, mejor dicho, que nosotros brindamos desde el periodo de la pandemia a la fecha, estamos hablando de un total de 66.386 atenciones que hemos brindado en los diferentes rubros y sectores. Esto es un incremento de prácticamente un 33% respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, hemos atendido más de 21.000 atenciones que el mismo periodo del año pasado y eso ya demuestra cómo ha estado esta actividad comercial, porque tenemos por un lado situaciones que durante la pandemia la población le prestó mucha atención. Puedo mencionar en el sector financiero aquella disposición en la cual se establecía que no era obligatoria la exigencia
a los consumidores del pago de servicios financieros, de los pagos de los servicios básicos, y frente a esto se generó, por ejemplo, en el mes de marzo, un pico bastante importante, un incremento bastante importante de pues asesorías y de consultas de la población. Esto llevó precisamente a prestarle atención, lo mismo al cobro de cargos por mora, que en ese periodo no estaban pues habilitadas pues las compañías a poderlo realizar. Existía un decreto de emergencia que prohibía ese tipo de cobros, y frente a esto también la Defensoría del Consumidor estuvo brindando pues todas esas asesorías. Puedo decir que, por ejemplo, en el tema de la suspensión temporal de créditos, nosotros atendimos a 4.464 consumidores. En el tema de los pagos temporales de servicios de telecomunicación fueron 4.151 consumidores que nosotros le brindamos la atención. Asimismo, 2.105 consumidores que nosotros atendimos por la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica. ¿Podría hablarse de una cifra histórica en atenciones dentro de la Defensoría del Consumidor? Sin duda alguna, estamos hablando que en 6 meses, mejor dicho, en 7 meses hemos atendido lo que en años anteriores se atendía en todo un año, ¿verdad? Entonces, igual las cifras de recuperación, la Defensoría, al ver el histórico, han dado en un promedio de 5 millones, 6 millones, y en esta oportunidad estamos hablando solo en estos 7 meses posterior a la pandemia de alrededor de 27 millones de dólares de recuperación. Pero este incremento se da porque la Defensoría trabajó más o por la situación de la pandemia. Bueno, fue una combinación. Por un lado, la exigencia de la población, y también hay que reconocer, pues, y yo aquí quiero resaltar la labor de un equipo de trabajo altamente comprometido. A pesar de la pandemia, del riesgo de contagio, también de personal que se encontraba en situación de riesgo, que estuvo pues trabajando en sus casas, tuvimos que enfrentarnos a toda esa situación, incluso a reconvertir nuestros mecanismos de atención. Hoy en día todos nuestros mecanismos de atención son de forma no presencial, de tal manera que el consumidor no necesita ir a una oficina de la Defensoría del Consumidor, y creo que hay que reconocer esa facilitación de servicios que como gobierno, pues nuestro presidente Nayib Bukele nos hacía siempre el llamado a estar cercanos a la población, a atender las problemáticas de nuestros consumidores, y frente a esto pues nuestra institución ha estado bastante al día de estar innovando. También debo mencionar que nuestro servicio educativo de promoción de la defensa de los derechos de los consumidores se reconvirtió. Hoy en día tenemos una plataforma virtual en la cual estamos dando cursos a consumidores, a proveedores. También estamos brindando pues los cursos directamente a través de webinar, ¿verdad? Que es otro mecanismo que también la pandemia nos ha llevado a acercarnos a la población. ¿Podríamos decir que incrementaron las denuncias ante la Defensoría del Consumidor porque la gente incrementó el tema de solicitar servicios y productos a través de la web, a través de aplicaciones móviles? También pues este ha sido uno de los rubros más dinámicos, ¿verdad? Todo lo que es la compra en línea, los servicios de delivery, ¿verdad? Los servicios a domicilio. Es por ello que nosotros le estamos prestando bastante atención al comercio electrónico. Hay que mencionar que la Ley de Protección al Consumidor considera ya una serie de disposiciones que regula el antes, el durante y el después de las compras en línea, y frente a ello estamos constantemente, por ejemplo, el día de hoy realizamos un webinar en ese tema en particular, que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir pueden visitar nuestro sitio web www.defensoria.gov.sb, y ahí podrán encontrar precisamente esta información, ¿verdad?, que contribuye. Entonces, ese monitoreo del mercado, esa labor de nuestra institución en la atención de los consumidores creo que ha sido bastante relevante. Otro elemento importante en la pandemia ha sido toda la vigilancia de mercado. Estuvimos regulando precios, más de 280 productos fueron regulados por parte de la Defensoría del Consumidor con una importante labor. Entre ellos puedo también destacar el tema de la detección de producto vencido. Estamos hablando de un poco más de 240 inspecciones que a la fecha ha logrado identificar y retirado del mercado un poco más de 8.500 productos vencidos. Y además ahí para que la gente lo conozca, vamos a subir un poquito la página para que la gente conozca la página de la Defensoría del Consumidor y pueda realizar las diferentes denuncias. Si usted que nos está viendo y escuchando compra un mueble, compra un electrodoméstico, se lo cobran a su tarjeta de crédito o débito y simplemente no lo dan, ahí estábamos
con la página para que ustedes puedan verla a esta hora de la noche. Y es que es bien importante también hablar de otro de los temas, y es qué está pasando con el servicio, o si hubo alguna irregularidad con servicios como gimnasio, lotificaciones. Entiendo yo que también hay casos colectivos dentro de estos sectores. Sí, por ejemplo, en el tema de los gimnasios estuvimos atendiendo debido a la existencia de que no fue prestado el servicio justamente en los periodos en los cuales existían todas estas restricciones, y era pues complicado pues abrir estos establecimientos. Y entonces frente a ello realizamos una acción para que a los consumidores que ya habían cancelado previamente durante esos meses en los cuales estaba suspendido el servicio, precisamente se les pudiera compensar con meses adicionales, ¿verdad? O en los casos que ya los consumidores, por la situación en la cual se puede presentar algún tipo de evitar pues asistir a este tipo de establecimientos, también se está gestionando la devolución de esos montos de dinero. Sobre todo porque habían membresías que se pagan de forma anual. Correcto. Vamos rápidamente a hacer la primera pausa de esta noche y regresamos siempre hablando de temas relacionados a la defensoría de usted como consumidor. Ya regresamos. Entiendo yo, presidente, que hay un acuerdo entre la Defensoría del Consumidor y las aerolíneas para ver todo el tema del reembolso del pasaje. Mucha gente, ya lo decía usted, compraron su boleto, se vino la pandemia, no pudieron viajar y tampoco no hubo un reintegro del dinero. Sí, estamos hablando de varias aerolíneas, reitero, Aeroméxico, Volaris, Interjet, Copa, Delta y United Airlines, que hasta este momento tenemos acuerdos para la atención de casos colectivos. Aquí lo importante es señalar que la Defensoría, a partir de las competencias que nos brinda la Ley de Protección al Consumidor, ejerce la representación de los consumidores. También hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos gestionando una serie de casos individuales y a partir de ello pudimos identificar problemáticas comunes que se venían presentando. Son alrededor de 16 millones, ¿no? Son 16 millones de recuperación, son cerca de 79.815 consumidores, y en todos los casos, en los 79.815 consumidores, hemos logrado pues el acuerdo de una cancelación del boleto sin ninguna penalidad. Esto es algo bien importante, porque esto abre la puerta a encontrarle una serie de salidas, como puede ser el que se pueda cambiar la fecha de vuelo, si en el caso que el consumidor desea mantener el destino. Por una segunda opción que está pues en todos los casos, se encuentra el tema de cambiar la ruta, el destino, ¿verdad?, al cual pues se pueda realizar pues el boleto. En estos casos únicamente el consumidor podría cancelar una tarifa de nivelación por estar hablando de otro destino en el caso que aplique. En otros casos también hemos encontrado las salidas de algún tipo de compensación, ¿verdad?, que se le pueda dar extra incluso al consumidor, y también el tema de la devolución cuando el consumidor sin necesidad de justificar, ¿verdad?, sin necesidad de justificar, ya no desea por realizar su boleto. Sabemos que es una condición de fuerza mayor y sobre todo puede ser que el momento en el cual él quería pues o pretendía volar resulta ser que ya no es de su interés, y frente a ello pues buscamos cómo intermediar también este tipo de casos. Entiendo yo que algunas aerolíneas que aceptaron crear esta negociación no son todas. Porque, por ejemplo, conozco de Aeroméxico, Volaris, Interjet, Copa, Delta y United Airlines. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con aerolíneas como Avianca, que es una de las más cotizadas según estudios del mercado económico de aerolíneas por los salvadoreños? Bueno, en este tipo de casos continuamos con la tarea directamente con la compañía de casos individuales. Estamos ahorita todavía en la gestión con otras compañías en las cuales pues buscamos y esperamos encontrar una respuesta de parte de ellos. Creo que es parte de la responsabilidad a los cuales se deben de los consumidores, y de esta manera pues nosotros pretendemos también darle una atención al usuario. El mensaje es que independientemente cuál sea el nombre de la compañía, la Defensoría del Consumidor puede pues asistir, puede también intervenir a efectos de mediar y a efectos de encontrar una solución directamente para los consumidores. Hay mucha gente que compra sus boletos a través de paquetes o a través de agencias de viaje. Sí. ¿La retribución o la devolución del dinero va a ser
vía estas agencias o se va a hacer de forma directa? Bueno, en este caso pues vemos ya la parte de las situaciones que se pueden estar presentando. Por ejemplo, hay personas que compran el boleto en una agencia de viaje, otro que los compra directamente a través de un sitio web, ¿verdad?, de bajo costo de vuelos. Y en función, independientemente de cuál sea el mecanismo o la vía, nosotros tenemos el acuerdo directamente con la compañía. Ahora, si alguien, aparte del boleto, por ejemplo, se enfrenta a una situación de un paquete turístico, eso ya lo vemos directamente con la compañía o la agencia de viaje a la cual ha realizado pues esta compra. Entiendo que también hay otros acuerdos y han recibido denuncias, pero de parte de las universidades. Y le pongo un ejemplo. Un primo, por ejemplo, estuvo en una universidad, él es médico y él precisamente pagó sus derechos de graduación y no se les ha retribuido y no se graduó. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué acuerdos han llegado? Bueno, tenemos ya 15 casos de universidades y entidades de educación superior. Puedo mencionar el tema de la Universidad José Matías Delgado, la doctor Andrés Bello, también la Universidad Francisco Gavidia, Universidad Gerardo Barrios, Universidad Modular Abierta, Universidad Panamericana, Universidad Pedagógica de El Salvador, también la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, Universidad Nueva San Salvador, también el Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud, la Universidad Don Bosco, Universidad Luterana, salvadoreña, la Universidad de Sonsonate y la Universidad de Oriente. En todos estos casos iniciamos pues un proceso de activar también el caso colectivo con un requerimiento de información. Solicitamos pues la base de datos de todos los estudiantes que estaban pues en proceso de graduación durante este año 2019. Pudimos identificar y hacer la diferencia entre el proceso de graduación justamente con el acto de graduación. Y por ejemplo, un gasto de graduación. Por ejemplo, en un proceso de graduación puede haber una especialización, puede haber el tema también de una tesina, puede haber también el tema del pago de un jurado. Es decir, hay una serie de componentes en los cuales nosotros fuimos corroborando con cada una de estas universidades si estos servicios habían sido prestados. Y aquellos servicios que no fueron prestados, como es el caso del acto de graduación, es el que nosotros identificamos que era necesario realizar el reembolso. Estamos hablando de 6.288 estudiantes universitarios a los cuales ya está el proceso de devolución. Estamos hablando de 1.1 millones de dólares en los cuales pues esta Defensoría ha actuado para poder, en este caso, pues garantizar este reintegro. En cuanto a los colegios, ¿se habla de alguna devolución? Bueno, tenemos casos individuales que se han presentado. Aquí buscamos también intermediar, ¿verdad? Por un lado tenemos hogares, familias, padres de familias en los cuales se han visto imposibilitados, incluso por este tema, por la afectación en sus ingresos, tienen pues algunas cuotas retrasadas y ahí pues buscamos la manera de que esto se pueda establecer algún mecanismo de poder pues continuar con el servicio. De igual manera debemos de reconocer el esfuerzo de la comunidad pues educativa que en términos generales ha replanteado la forma en cómo brindar estos servicios educativos y en esa medida pues es que tratamos nosotros de hacer nuestra intervención. Por supuesto, y también el trabajo de la Defensoría del Consumidor, entiendo yo y por lo que hemos visto, se basa mucho en ver que los granos básicos tampoco no incrementen y el precio vaya de forma equitativa según el mercado. Hemos preparado la siguiente nota para que tengamos un poquito de contexto del siguiente tema a tratar. Pero ahora sí ha bajado bastante. Por ejemplo, en el tema de los frijoles, ¿cómo está en comparación al periodo de la pandemia? Sí, ha bajado bastante también. ¿Cómo en cuánto? Un 30%, porque llegó a $1, hoy está a 70. ¿Y en el caso del maíz? Maíz llegó a Cora, ahorita lo tenemos a 20. ¿Y el arroz? El arroz sí ha bajado también. Antes estaba 50, 55, hoy está 40, 45. ¿El azúcar y la...? El azúcar, ese sí se mantiene, se ha mantenido. Hay mucha variación en cuanto a la alza. Hay días que está alto, hay días que baja. Es variable el precio. Pues fíjese de que no baja tanto. Más o menos, ¿en cuánto se mantiene el precio del frijol? El frijol es 70 centavos.
70 centavos. la libra. Y antes cuando estuvo lo de la emergencia por la pandemia, era el mismo precio. No, estaba más caro. ¿En cuánto estaba? Estaba 80. Por quintal se estaba dando hasta 18, el quintal de maíz 19, el maicillo igual estaba 20, ahora está 18 y el maíz 15, 14.50. Este es el precio de los granos básicos. Es un sondeo que fuimos a hacer para que la gente conozca más o menos cómo andan los precios, pero ¿están acertados? ¿Son esos los precios según establecidos por la Defensoría del Consumidor? Bueno, el tema de los alimentos pues se encuentra en un ámbito de libre mercado. Durante la pandemia estuvieron regulados y fue una de las medidas más acertadas que pudo haber implementado nuestro gobierno. Debo decir que en 15 años de funcionamiento de la Defensoría del Consumidor fue la primera vez que se implementó. El Salvador, comparado pues con otros episodios difíciles de la economía que ha impactado la economía familiar, no había pues tenido esa oportunidad de demostrar la fuerza que tiene pues el gobierno en la regulación de precios, y en este gobierno pues fue una situación en la cual nos tocó hacer una labor importante a efectos de evitar una especulación de precios ante un mercado que se encontraba con una serie de riesgos. Por un lado, por ejemplo, puedo recordar este tema de los insumos médicos, el alcohol gel, las mascarillas, qué decir también de los granos básicos, frutas y verduras, que ante una compra de pánico, que si ustedes se recuerdan, existía pues por parte de nuestra población, y una incertidumbre en el abastecimiento por los problemas que se pudieron haber generado en la producción o en la misma transporte de productos, muchos de ellos que vienen a nivel centroamericano, podía sin duda alguna generar una condición bastante frágil en el abastecimiento del mercado. Entonces la regulación de precios fue una medida acertada, una medida que permitió estabilizar durante ese momento. Hoy ya los precios se encuentran totalmente libres y efectivamente puedo corroborar que esa estabilidad en general de los precios de los granos básicos pues se mantiene, y frente a ello también hay que reconocer la labor de este gobierno a través del Ministerio de Agricultura, que con todo este sistema de distribución de la semilla pues fue muy acertado. A pesar también que tuvimos 2 tormentas que afectaron cultivos, a pesar del riesgo de las langostas que ustedes se recuerdan a mediados de año, fue una realidad en el que la Fuerza Armada, en el que el equipo de SENTA, de otras instituciones del Estado coordinados por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, le prestaron especial atención. Hoy en día pues la temporada de lluvias ha sido bastante favorable, y lo que se espera son cosechas en las cuales permitan pues mantener esa abundancia y sobre todo pues precios que sean atractivos para los productores y precios que también sean accesibles para los consumidores. Por eso fue el constante monitoreo de parte de la Defensoría del Consumidor durante esta pandemia. También entiendo yo que monitorearon todo el tema de las casas comerciales. Y según los datos que tengo acá, la Defensoría del Consumidor recuperó más de 7,3 millones de dólares a favor de más de 21,000 personas consumidoras durante la pandemia del COVID-19. Realizaron compras en línea sin que las casas comerciales y almacenes se hicieran efectivas. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué almacenes fueron, si podemos mencionar, bueno, en estos casos los más afectados por esto? Tenemos los casos de Almacenes Simán y La Curazao. En ellos también fueron citados por esta Defensoría. Solicitamos la base en los cuales pues se habían realizado transacciones, identificamos aquellas compras en las cuales ya se habían efectuado y aquellas pues que presentaban retraso, y frente a ellos también llegamos a importantes montos de devolución que fueron y que también en este momento se encuentran en el proceso. De los 7 millones prácticamente logramos pues acuerdos para beneficiar a 21,424 consumidores. ¿Qué tipo de irregularidades son las que más denunciaron? Principalmente es el tema de la no entrega del producto, ¿verdad? O el hecho de que cuando recibían una llamada de parte del comercio se le hacía ver que ya no existía ese producto, pues ya no tenía existencia, ya lo habían cobrado y le estaban proponiendo otro producto, y frente a ellos pues hay consumidores que realmente pues no accedían a ese ofrecimiento, y son esos temas en los cuales nosotros hemos procurado pues hacer valer el derecho de los consumidores. En redes sociales también se reportaban muchas denuncias de la caída de los sistemas. ¿Ese tipo de irregularidades también fue contado dentro de las denuncias a la Defensoría del Consumidor? Fueron consideradas todas las transacciones, ¿verdad?, efectivas.
También pues hay temas muy particulares que con algunas aplicaciones, algunas apps en los cuales pues el consumidor a través de casos individuales nos fueron pues estableciendo que se realizaron cobros de ciertos pedidos que no fueron entregados y que de esa manera pues nosotros estamos constantemente y aprovechamos la oportunidad a los consumidores a efectos de poder llamar al 910 y también a nuestro WhatsApp, el 78609704. Es un medio bastante idóneo en el cual nos pueden testear, nos pueden comunicar con la institución y podemos nosotros apoyarles en cualquier tema que tenga que ver con alguna problemática de consumo. No, y a través de las redes sociales también son una institución muy activa, siempre están en movimiento y siempre se está viendo que están trabajando por el pueblo salvadoreño. Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, hay muchos temas que quedaron pendientes, pero sin duda vamos a estarle dando seguimiento a todo el trabajo que ustedes están realizando. No, muchísimas gracias. Estamos como institución haciendo un arduo trabajo. Tal vez en otra oportunidad podemos hablar sobre las proyecciones del cierre del año. Estamos preparando una serie de condiciones para que esta actividad comercial, aún en medio de la pandemia, se pueda realizar con las medidas de bioseguridad y también con las medidas de protección al consumidor que son tan importantes. El plan navideño que ya se viene también, correcto. Me imagino que ya lo están preparando. Presidente, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Armando, y también a todo el equipo de trabajo y nuevamente felicidades por este importante espacio que nos brindan a todos la población para conocer un nuevo enfoque de la noticia.